Tiene su micrófono apagado, licenciado. Ahí está. Muy bien, fíjense jóvenes de que les decía que ya pues esta es la penúltima clase, ya la siguiente clase sería la última y de ahí pues ya solo nos queda el examen final. Ya con eso estaríamos terminando el contenido de la clase. Bueno, el contenido en sí ya lo terminamos, ¿verdad? Vamos a ver algunas cositas extras. Lo anterior pues es algo que ya ustedes habían visto y ahora pues vamos a ver algo que todavía no han visto. Porque lo que vamos a ver ahorita, esto es materia, bueno, puede ser materia de derecho civil o de civil o de derecho notarial 4, pero pues, el contenido del programa de la universidad lo tienen contemplado en derecho notarial 4. ¿Verdad? Entonces, en derecho notarial 4 nosotros vemos la redacción, pero para poder redactar tenemos que saber todo lo relativo a la regulación sustantiva que establece la compraventa. Entonces, primero que nada, ¿qué es la compraventa? La compraventa es un contrato, ¿verdad? Es un contrato. Si yo le vendo algo a Claudia, yo me comprometo a entregarle lo que le esté vendiendo y ella por su parte se compromete a pagarme. Por eso se llama compraventa. Entonces, en la compraventa siempre va a haber un precio. Entonces, es un contrato por medio del cual una persona denominada vendedor transmite la propiedad de un bien a otra persona denominada comprador y este a su vez se compromete a pagar un precio en dinero, ¿verdad? El precio en la compraventa es un precio en dinero, ¿verdad? Es un precio en dinero. Ahorita vamos a ver. 1790, por favor, Jasmine. 1790 del Código Civil. Dice de la compraventa, capítulo 1, disposiciones generales, 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. El comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Entonces, miren, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. ¿Verdad? Yo le vendo una casa a Claudia, entonces yo le transfiero la propiedad de la casa y me comprometo a entregarle esa casa. O sea, no solo transferir la propiedad, sino que entregarle la posesión de la casa. Y ella a su vez se obliga a pagar el precio en dinero. ¿Verdad? Eso es muy importante. La compraventa establece que el precio debe de ser fijado en dinero. ¿Verdad? Lo que pasa es de que si, digamos, yo voy a pagar con bienes, eso ya no sería una compraventa, sino que ya estamos en otro contrato que se llama permuta. Yo estoy cambiando la propiedad de un bien por la propiedad de otro bien, ¿verdad? Permuta. Pero para que sea compraventa, entonces tiene que ser dinero. ¿Yasmin? Quiere decir que yo ahí no voy a poder cambiar, digamos, la forma de ese contrato, no voy a poder cambiar, no voy a poder decir, recíbame un vehículo por el dinero que le resto, digamos. Sí podría ser. Si lo que el vehículo que usted está entregando es, digamos, una Equivalente. parte menor Ah, bueno. menor de la mitad del precio. Si es Ujú. mayor de la mitad del precio, entonces ya sería una permuta. Ah, bueno, gracias. ¿Ok? Entonces, eso está establecido ahí en el contrato de permuta. Pero sí, digamos, yo puedo pagar parte del precio en bienes, podría ser. ¿Va? Cuando yo compro un carro, yo entrego mi carro y pago el resto, la diferencia, digamos, en dinero. Pues eso sí se puede. Pero si se considera compraventa, entonces el valor del bien que yo estoy entregando debe ser menos de la mitad del valor total de la transacción. Si es más de la mitad, entonces ya se considera una permuta. Artículo 1791.
el contrato de compraventa se perfecciona con el consentimiento de las partes, cuando las partes se ponen de acuerdo en cuanto al precio y en cuanto a la cosa, aunque ni el uno ni la otra se hayan entregado. Miren, yo le voy a vender una casa a Yasmin y entendemos desde que nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En el cuanto al precio y la cosa y decidimos hacer la transacción, el contrato está perfecto. Aunque ni yo le haya entregado la casa, ni ella me haya entregado el precio. ¿Estamos bien? Entonces, eso lo tenemos en el 1791. Por favor, Claudia. Acá, en este artículo, jóvenes, les quiero anticipar de que hay algunos códigos que tienen un error. Entonces, ahorita Claudia nos va a leer el artículo y vamos a ver si ya tiene el error o no lo tiene el error. Igual lo vamos a señalar para que todos lo puedan corroborar. Por favor, Claudia. Artículo 1791. Artículo 108 del Decreto Ley 218. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento que se conviene en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni al otro se haya entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Todos lo tienen igualito, jóvenes? ¿O hay alguno que lo tiene diferente? Sí, Yo lo está tengo igual. diferente. ¿Quién lo tiene diferente? Yo, Merguildo. Por favor, leámoslo. 1791, perdón. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que conviene en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se haya entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? La diferencia es la palabra perfecto, ¿verdad? Algunos códigos, como el mío, por ejemplo, y algunos de ustedes, que ahorita me acaban de decir que lo tenían igual a como lo leyó Patricia, Patricia, perdón, Claudia, ahora estoy cambiando el nombre, Claudia. Entonces, el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes, debe decir la ley. Entonces, si les falta esa palabra perfecto, agréguensela, por favor. Hay algunos códigos que dicen el contrato de compraventa queda entre las partes. Ahí entre queda entre las partes, entre esas dos palabras, entre queda entre, ahí tienen que poner queda perfecto entre las partes. Entonces, miren, el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Estamos bien? ¿Qué significa cuando es retroventa, Lick? Bien, miren pues, primero que nada, la retroventa es cuando yo le vendo un bien a Claudia y luego Claudia me lo vende a mí de regreso. Eso es una retroventa. Ahora, la retroventa en sí no está prohibida. Lo que está prohibido es el pacto de retroventa. Por ejemplo, yo le vendo una casa a Claudia y ponemos una cláusula en la cual establece que en el plazo de un año Claudia me tiene que vender la casa de regreso a mí. Eso es un pacto de retroventa. Eso sí está prohibido. ¿Estamos bien? Entonces, la retroventa en sí no está prohibida. Yo le puedo vender un bien a Claudia y después ella ya no lo quiere y yo lo quiero comprar, yo se lo puedo volver a comprar. O sea, puede haber retroventa. Ahora, lo que está prohibido es que nosotros lo pactemos previamente, ¿verdad? Manifiesta Claudia y Guillermo que ellos en el plazo de 3 meses tendrán que realizar la retroventa de este bien. Entonces, eso es lo que está prohibido. ¿Estamos bien? En 1792 hay una prohibición. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, o sea, no puede haber compraventa entre cónyuges, ¿verdad? Ahora, queda, excepto esta ley, lo relativo a la liquidación parcial del patrimonio, parcial o total del patrimonio conyugal. Entonces, por ejemplo, una persona no le puede vender a su cónyuge, un esposo no le puede vender a la esposa, ni la esposa le puede vender al esposo. ¿Por qué es esto?
por la sociedad conyugal, ¿verdad? Los esposos, digamos, son propietarios de los bienes del matrimonio. Si están en comunidades gananciales y adquieren un bien, aunque lo pongan a nombre de la esposa, pertenece también al esposo. O si lo ponen a nombre de la esposa, pertenece también a la esposa. ¿Me entendieron? ¿Va? Pertenece a los dos en cualquier caso. Entonces, por eso es que la ley no lo permite. Entonces no hay compraventa entre cónyuges. Ahora, lo que sí puede haber es liquidación del patrimonio conyugal. Pero mire, Lick, fíjese que yo tengo un bien a mi nombre y yo lo quiero poner a nombre de mi esposa. Se lo quiero vender, no se lo puede vender. Entonces, ¿qué podemos hacer, Lick? Podemos liquidar parcialmente el patrimonio familiar. ¿Ah? El patrimonio familiar se puede liquidar totalmente o parcialmente. ¿Qué quiere decir? Agarrar una porción y repartirla. Entonces, nosotros podemos determinar que este bien, que está a nombre del esposo, lo vamos a liquidar y se lo vamos a adjudicar en pago a la esposa. Eso sí se puede, ¿no? Eso sí lo podemos hacer. Lo tenemos acá, miren, en el 1792. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. O sea, que aunque tengan bienes separados, no puede haber compraventa entre cónyuges. No quedan incluidas en la prohibición, miren, las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, una liquidación, una adjudicación en pago es cuando una persona, para cumplir una obligación que tiene con respecto a otra, le adjudica un bien. O sea, en vez de pagarle con dinero, le adjudica un bien. ¿Verdad? Le paga con un bien. Eso se llama adjudicación de bienes en pago. Entonces, ese es un contrato. Por ejemplo, en este caso, lo que genera la obligación de pagar es la liquidación del patrimonio conyugal. Entonces, como consecuencia de la liquidación parcial del patrimonio conyugal, el esposo adjudica en pago a la esposa el bien siguiente y se lo adjudica. ¿Estamos bien? Entonces, a eso sí se puede hacer, pero una compraventa entre cónyuges está prohibido. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Sí, Muy bien. Luego tenemos personas que tienen prohibiciones para comprar. Las personas que se ven en las situaciones que vamos a ver a continuación no pueden comprar ni ellos personalmente ni por interpósita persona. ¿Qué quiere decir interpósita persona? Que yo le digo a Yasmin, mire Yasmin, yo no puedo comprarle este bien a Claudia, entonces haga el favor y cómprele. Pero el bien es para mí, ¿verdad? Entonces miren, Yasmin hace como que compra el bien, lo pone a su nombre, pero realmente el bien no le pertenece a ella, el bien me pertenece a mí. ¿Estamos bien? Ahí estoy comprando yo por medio de una interpósita persona. Entonces, hay algunas personas que ahorita vamos a ver qué situaciones son que no pueden comprar determinados bienes, ni personalmente, ni por medio de un tercero, ¿verdad? Por un testaferro, como dicen normalmente. Esta figura es muy utilizada, por ejemplo, por políticos que han cometido actos de corrupción y no pueden ellos comprar bienes porque pues, se dan color de que están cometiendo ese tipo de actos. Entonces, ellos lo que hacen es que lo ponen los bienes a nombre de terceras personas, ¿verdad? Para mantener ocultos a los verdaderamente interesados, que es el político, digamos, o algunas veces algunas personas que se dedican a otro tipo de actividades ilícitas también. Entonces, para que no les ubiquen los bienes, los ponen a nombre de otra persona. Eso es comprar por interpósita persona. Entonces, ¿quiénes no pueden comprar ni por sí ni por interpósita persona? ¿Quiénes tienen esas prohibiciones? Blanca Luz, por favor. Artículo 1793 del Código Civil. Con gusto. No pueden comprar por sí ni por interpósita persona, primero, los administradores de bienes y los que tengan bajo su administración o cuidado. Segundo, los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los bienes del depósito, intervención, quiebra o liquidación. Tercero, los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados expertos, procuradores y mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen,
Cuarto, los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen. Quinto, el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso de este. Y sexto, el albacea, los de la testamentaria mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. Entonces, miren, los administradores de bienes que tengan, en general establece los administradores de bienes. Cualquier administrador de bienes, los que tiene bajo su cuidado, bajo su administración, no los puede comprar. Tercero, los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los bienes de depósito y de intervención, la quiebra o la liquidación. Entonces, por ejemplo, si ustedes los nombran interventores de una empresa, una intervención es cuando un juez ordena el embargo de una empresa mercantil. Veamos, lo normal con un bien es, por ejemplo, ellos embargan una casa, lo normal es de que esa casa se venda en pública subasta y que con el producto de la venta se le pague al acreedor. Pero en el caso de las empresas no las podemos vender así nomás, que hay trabajadores que dependen de la empresa, etc. Entonces, aquí lo que hace el juez es que cuando embarga la empresa lo hace con carácter de intervención, le pone un interventor a la empresa, que es la persona que se va a encargar de administrar la empresa, de las ganancias de la empresa va a sacar dinero para el pago de los gastos ordinarios de la empresa y con el resto va a ir pagando la deuda poco a poco. Cuando ya hayan pagado la deuda, entonces sueltan la intervención de la empresa y ya la dejan continuar en manos de sus propietarios o administradores. ¿Estamos bien? Entonces, estos no pueden comprar los bienes de la intervención. Lo mismo pasa con los depositarios judiciales o con los liquidadores dentro de los bienes de procesos de quiebra. Los jueces y demás funcionarios o empleados judiciales, abogados expertos, procuradores, mandatarios judiciales, los bienes que estén o que sean objeto de los expedientes que ellos están interviniendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un juez, si se va a rematar un bien dentro de un proceso que él está llevando a cabo, el juez no puede comprar, ni tampoco los oficiales del juzgado, ni los abogados que estén trabajando dentro del proceso. ¿Ah? Por ejemplo, si yo soy abogado de una de las partes, yo no puedo participar en ese remate. A eso se refiere. Los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen, ¿verdad? Entonces, lo mismo, los corredores y los martilleros jurados son las personas que llevan a cabo la subasta, ¿verdad? Y los notarios, pues, autorizan las actas de remate. Estos no pueden comprar los bienes de los procesos en los que intervienen. Luego establece el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso de este. Si yo soy mandatario de Claudia y, por ejemplo, yo estoy autorizado para vender bienes, por ejemplo, Claudia me dio facultades especiales para vender una casa. Como principio general, esa casa yo no la puedo comprar, ¿verdad? Porque yo soy mandatario de Claudia. Ahora bien, si Claudia me autoriza a mí en el mismo mandato, en el texto del mandato, a que yo puedo comprar esa casa, ¿verdad? El mandatario tiene facultades para vender la casa y pum, ponen el número de identificación de la casa. Y luego manifiesta la mandante que el mandatario tiene facultad para o está autorizado para poder comprar dicho bien. Entonces, miren, ahí ella me está facultando. Si ella me faculta, entonces ahí sí puedo comprar el bien. Si no me faculta, no puedo. ¿Estamos bien? Entonces, establece el mandante, el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso de este. Ahora, esta es una escritura muy especial, fíjense jóvenes, porque aquí comparece solo una persona. Por ejemplo, yo soy el mandatario de Yasmin y ella me facultó para que yo le pueda comprar la casa. Entonces ahora vengo yo y actúo, comparezco en mi calidad de personal, representando mi propia persona. Y también comparezco en mi calidad de mandatario general con representación y cláusula especial para vender de Yasmin. Entonces, miren, yo estoy actuando con doble calidad, en nombre propio y en nombre de mi representante. Entonces, miren, en esta comparece solo una persona. Es muy especial, pero sí se puede dar, ¿verdad? Entonces, cuando está autorizado el mandatario para comprar los bienes del mandante. Entonces, en este caso, sí puede llevar a cabo
dichas compraventas. Y por último, el albacea, los de la testamentaria, mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. El albacea, ¿se recuerdan? Es el administrador de la herencia. Es cuando el testador en el propio testamento establece quién va a ser el albacea, quién va a ser su ejecutor testamentario. Entonces, por ejemplo, viene el testador y dice el ejecutor testamentario va a ser Ruth. Entonces, en este caso, se le hicieron el cargo a Ruth y ella va a ser la albacea, se va a encargar de ejecutar las disposiciones testamentarias y verificar que éstas se cumplan. ¿Ella puede comprar bienes de la herencia? No, hasta que no estén aprobadas las cuentas. Si se aprueban las cuentas, entonces en este caso ya pueden comprar los bienes de la testamentaria. Perdón, se me había apagado el micrófono. ¿Quién puede vender? Pues, ¿quién puede vender? El propietario, ¿verdad? O su representante legal que esté autorizado para ello, cumpliendo las disposiciones establecidas en la ley. Entonces, pero lo normal es de que quien vende es el propietario, ¿verdad? Eso es lo normal. 1794. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Es que puedo vender yo lo que es mío. Si no me pertenece, no lo puedo vender. La venta de una cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiera recibido y responder de daños y perjuicios si hubiera procedido de mala fe. Entonces, si yo vendo una cosa que le pertenece a Claudia y yo no soy su mandatario, porque si soy mandatario facultado, pues puedo. Pero supongamos de que yo no tengo ningún tipo de relación jurídica con ella. ¿Puedo vender algo que es de su propiedad? No. ¿Y qué pasa si lo vendo? Pues la compraventa es nula. Y yo tengo que restituir el precio si yo lo recibí. Ahora, si yo procedí de mala fe, además voy a tener que pagar los daños y perjuicios. Entonces, la mala fe es cuando yo ya sé que no es mío, ¿verdad? Porque pudiera ser de que hay, por algún motivo, yo creo ciertamente de que el bien de Claudia me pertenece a mí y lo vendo. Pero resulta que no. Entonces tengo que vender. Después aparece Claudia con las escrituras y dice, no, él no puede vender ese bien porque ese bien es mío. Entonces, en este caso, yo tengo que devolver el precio si lo hubiera recibido, pero si yo actúo de mala fe, ¿qué quiere decir esto? Que yo sabía que el bien no era mío y maliciosamente yo lo vendí sabiendo de que estaba defraudando a alguien. Entonces eso es la mala fe. Entonces si además hay mala fe, a mí me van a condenar al pago de daños y perjuicios. Agrega un párrafo al final: el que comprare lo suyo por haberlo creído de otro tiene derecho a conservar la cosa y a que se le restituya el precio. ¿Ah? Yo compré algo que era mío, pero que yo no sabía que era mío, ¿no? Y que resulta que ahora me doy cuenta que es mío. Entonces, ¿cuál es el derecho que yo tengo? Que me devuelvan el precio que yo pagué, ¿verdad? Porque el bien pues me pertenece. Tengo derecho a que me devuelvan lo pagado. Difícil que vaya a pasar algo así en la práctica, pero la ley lo prevé, ¿verdad, jóvenes? Porque puede ser, ¿verdad? Dentro de la negociación uno no sabe todo lo que pueda pasar. Los representantes de menores incapaces o ausentes, los administradores, interventores o liquidadores, estos, para poder vender los bienes de sus representados, tienen que tener una autorización judicial o notarial. ¿Se acuerdan? Hay un trámite que se llama disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Ese lo encuentran en el Código Procesal Civil, en el libro de los procesos especiales, y también lo encuentran en el decreto 54-77, que es la ley reguladora de los asuntos notariales de la tramitación de asuntos notariales de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria, como lo decimos de cariño. Entonces, ahí en el procesal civil tenemos el trámite judicial,
Y en la ley de jurisdicción voluntaria tenemos el trámite notarial, ¿verdad? Puede ser autorización judicial o notarial. Entonces, si yo administro los bienes de mi hijo, por ejemplo, y yo quiero vender uno de esos bienes, no lo puedo hacer. Para poderlo hacer, yo tengo que demostrar utilidad o necesidad. Utilidad quiere decir que yo le voy a generar alguna ganancia a mi hijo. Tal vez yo quiero vender la casa para comprarle 2 casas. Que conseguí un ofertón ahí de casas 2 por 1 y con el precio de una le quiero comprar 2. Entonces ahí puede ser que haya una utilidad o puede ser una necesidad. Mi hijo está enfermo, necesitamos operarlo y yo quiero vender el bien para poder costear la operación. Miren, necesidad. Eso al final lo tiene que calificar el juez o el notario, según sea el caso. Entonces, es una autorización que tienen que sacar, ya sea los padres o los tutores del menor incapaz o ausente, para poder vender dicho bien. ¿Estamos bien? Solo fue algo que mencionó al principio de esto, Lick, que fue algo de procesal civil, creo, lo mencionó. Sí, la disposición de los bienes de menores incapaces o ausentes. Ok. Muy bien. Aquí está, lo tenemos en el 1795. Por favor, María Dolores. 1795. 1795. Los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señala la ley. ¿Estamos bien? Entonces, esa formalidad se refiere al trámite de disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Disposición, si yo quiero vender, gravamen, si yo quiero, por ejemplo, hipotecar el bien, sacar un crédito y garantizarlo con hipoteca del bien del menor, ¿verdad? Cualquiera de los dos casos. No hay compraventa sin precio. En toda compraventa debe de haber un precio, en dinero, como les decía, ¿verdad? ¿Puede pagarse parte en especie? Sí. La parte en especie tiene que ser menor a la parte que yo pagué en dinero. 1796, por favor, Ruth. 1796. No hay compraventas si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pueden convenir en que el precio lo fije un tercero. Y si éste no quiere o no puede hacerlo, el contrato quedará sin efecto. Pero si la cosa fuera entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato, o el precio medio en caso de diversidad de precios. Muy bien, entonces miren, no hay compraventa sin precio. Si no le ponemos un precio, la compraventa no es válida. Entonces las partes tienen que fijar un precio o tienen que establecer la forma de fijarlo, ¿va? Incluso pueden establecer que lo fije un tercero, ¿va? No nos ponemos de acuerdo, Claudio y yo, en el precio de la compraventa y decimos, mire, que fije el precio un valuador. Y ese es el precio. Entonces el valuador le fija un precio y nosotros pues ya obtuamos ese precio. Entonces tenemos que ponerle un precio o por lo menos establecer la forma en que se va a fijar ese precio, ¿verdad? Y si no se fija el precio, pues la compraventa no va a ser válida. A menos de que se haya realizado la entrega de la cosa. Miren, no pusimos el precio, pero yo le entregué la cosa a Claudia. Y Claudia la recibió. Entonces se entiende que ella aceptó la cosa al precio corriente, el precio que está la cosa en el mercado. Supongamos que yo le vendí un par de tenis Reebok
Y esos tenis Reebok que están en el mercado a 600 quetzales, entonces entendemos de que ese fue el precio que ella aceptó. ¿Estamos bien? En el 1797, amplía un poquito, se considerará fijado el precio cuando los contratantes acepten que la cosa, el que la cosa tuviera en el lugar y en el tiempo determinados. Si fueren varios los precios, se entenderá que conviene en el precio promedio, ¿verdad? Entonces no sabemos cuánto cuesta la cosa. Yo les digo, miren, vamos a ver al mercado, a ver cuánto cuesta lo mismo ahí y a ese precio. Pero resulta que en el mercado encontramos varios precios, entonces un promedio de todos los precios sería lo que se va a pagar. ¿Estamos bien? En el 1799 tenemos las cosas sujetas a prueba. Es cuando yo le doy algo a alguien para que lo pruebe, como su nombre lo indica, ¿verdad? Yo le doy a una persona un carro, mira, probarlo 3 días o probarlo 2 días y luego regresas y me dices si lo quieres comprar o no, ¿verdad? Entonces, cosas sujetas a prueba. 1799. Las cosas que se acostumbra a comprar al gusto o que las partes convienen sujetar a prueba antes de comprarlas, no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. El plazo para la prueba, salvo estipulación, es de 3 días, contados desde que el vendedor las ponga a disposición del comprador, y si éste no acepta dentro de dicho término, se le tendrá por desistido del contrato. Y en el 1800 tenemos las cosas sobre muestras. Esto es cuando yo, por ejemplo, yo me dedico a vender camisas y yo les presento a ustedes una camisa como muestra. Y ustedes me dicen, miren, yo le quiero comprar 100 camisas. Entonces aquí la cuestión es de que la calidad de las camisas que yo les entregue tiene que ser de la misma calidad que las muestras, ¿verdad? No puedo yo llegar con una muestra de primera calidad y entregarles un producto final de tercera calidad, ¿verdad? Eso no se puede. Lo tenemos en el artículo 1800. La compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conforme a las muestras. Miren, si las cosas no son iguales a las muestras, entonces podemos terminar el contrato, ¿verdad? Le podemos poner fin al contrato. Puedo vender, lo normal, digamos, es vender algo que existe. Pero también se pueden vender las cosas que aún no existen, las cosas futuras o inciertas. Por ejemplo, yo podría, es común que se vendan, por ejemplo, van a ser un animal, un toro o digamos un perro, y previamente a que nazcan ya están vendidos los animales, ¿verdad? Entonces eso se da mucho dentro de la práctica comercial. Entonces, yo puedo vender las cosas antes de que existan, las cosas a futuro. O por ejemplo, yo les ponía a la clase anterior un ejemplo de que se compran cosas en plano. Digamos, yo voy a comprar una casa en una colonia que están construyendo. Cuando llego a comprar la casa, a mí me enseñan una casa modelo, me enseñan un plano, me enseñan una presentación de cómo va a ser la casa, me enseñan el terreno donde va a estar mi casa, pero la casa todavía no existe. Entonces, yo puedo comprar a futuro. Miren, yo puedo comprar en planos, se llama eso. Entonces, como yo compro en planos y cuando la casa ya esté lista, pues yo la pago y me la entregan. Entonces, yo puedo vender lo que todavía no existe, ¿verdad? No solo las cosas ciertas, sino que también las cosas futuras que aún no existen. Ese es el ejemplo de la cosecha también que dio anteriormente. También el ejemplo de la cosecha. Yo puedo vender previamente una cosecha, ¿verdad? Y eso es normal también, digamos. Hay gente que siembra su caña y luego se la vende al ingenio. Pues muchas veces esa cosecha el ingenio ha comprado la de los 3 años siguientes, ¿no? Claro, la va a ir pagando cada año conforme reciba la cosecha, pero ya está comprada, digamos, ya está comprometida la cosecha, como dicen ellos. Entonces, miren 1805, por favor, ya.
Dice, pueden venderse las cosas futuras antes que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así haga constar en el contrato. Entonces, miren, se pueden vender las cosas futuras antes de que exista en especie y también una esperanza incierta. Por ejemplo, como, bueno, de los derechos hereditarios vamos a hablar en el siguiente artículo. Entonces, se puede vender también una esperanza incierta. Ah, mire, yo hice un negocio y yo le vendo el resultado de ese negocio a Claudia. Si el negocio sale bien, pues Claudia va a ganar mucho dinero. Si sale mal, Claudia va a perder su dinero. ¿Vamos bien? Se puede también. Entonces, pero también se pueden vender las cosas con gravámenes, anotaciones o limitaciones. Por ejemplo, yo tengo un bien hipotecado a favor de Claudia. Y ahora yo le quiero vender ese bien a Blancaluz. ¿Se lo puedo vender? Sí. Pero el requisito es que yo la tengo que instruir sobre el gravamen existente. ¿Ah? Y manifiesta el vendedor que sobre el bien objeto del presente contrato existe un gravamen de hipoteca a favor de Claudia Ramírez. Entonces, Blancaluz, enterada de ese gravamen, y eso lo tenemos que poner en el contrato, enterada de ese gravamen, ella decide comprar, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero puede ser que cuando ella se entere, está hipotecado, ¿no? Nosotros no. ¿Estamos bien? Entonces la tenemos que instruir, sea instruida, enterada sobre ese gravamen, aún ella decide comprar, pues es su problema, ¿verdad? Pero tenemos que informarse. ¿Estamos bien? En el artículo 1806 se refiere también a los derechos hereditarios. Yo puedo vender un derecho hereditario, pero sin especificar los bienes de los cuales o sea, sin especificar ningún bien, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, somos herederos de mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá está bien sano y saludable, gracias a Dios, pero supongamos de que mi papá algún día fallezca. Entonces, aquí nace nuestro derecho hereditario al momento de fallecer él, ¿verdad? Lo hereda mi mamá por ser su esposa, tiene gananciales, digamos, ¿no? Y lo heredamos sus dos hijos, en partes iguales. Mi mamá el 50% y el resto nos lo dividimos entre mi hermana y yo. Así sería. Entonces, fíjense, pues. Yo puedo vender, supongamos que mi papá tuviera 100 casas. Entonces, 50 casas son de mi mamá y 25 son con mi hermano. Yo puedo vender mis derechos hereditarios, sí puedo hacerlo. Yo puedo venir y decirle, mire, Yasmin, yo le vendo mis derechos hereditarios. ¿En cuánto? Me dicen 200,000 quetzales, hecho, y me los compra. Miren, eso lo puedo hacer. ¿Y qué es el derecho que ella está comprando? El derecho a participar en la repartición de los bienes de mi papá, a participar en el proceso sucesorio, representando la parte que me correspondía a mí. Miren, lo que me correspondía a mí ahora se lo vendía a ella. Entonces ella puede participar en el proceso sucesorio, que la declaren heredera, porque ella compró los derechos hereditarios, ahora ella es la heredera, y por lo tanto va a participar en la partición de los bienes. Hasta ahí vas a ver ella qué bienes le tocan. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Decirle, mire, Yasmin, fíjese que yo soy heredero de mi papá y yo le vendo esta y esta casa. ¿Verdad? No se las puedo vender porque esas casas todavía no me pertenecen a mí. ¿Cuándo me van a pertenecer a mí? Cuando las pongan a mi nombre después del proceso sucesorio. ¿Verdad? Digamos, supongamos de que el proceso sucesorio es intestado. Entonces ahí lo que sucede es de que los bienes salen a nombre de los herederos. Mi hermana, mi mamá y yo. Y luego tenemos que hacer la escritura de partición, que es la escritura en la cual nosotros partimos los bienes. Estos bienes le tocan a mi mamá, estos bienes le tocan a mi hermana y estos bienes le tocan a mí. Hasta ese momento ya los bienes son plenamente míos. Y hasta ese momento yo los puedo vender.
los bienes. ¿Va? Ahora, mis derechos hereditarios sí los podía vender yo desde antes. Pero como les decía, ¿qué es lo que compra el comprador? El derecho a participar en el proceso sucesorio y que le repartan los bienes que le hubieran tocado al que le vendió dichos derechos. ¿Estamos bien? Esos derechos hereditarios son muy comunes, ha dicho Lick, que sí se ve mucho esos casos. Sí, 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 sí se venden. Eso es muy común que se vendan los derechos hereditarios, ¿verdad? A veces cuando la gente, digamos, el único bien, digamos, es una granjita o una finquita, digamos, y alguien lo quiere comprar, pero lo quiere comprar ya y no quiere esperar a que se haga todo el sucesorio. Entonces, regularmente lo que compran es los derechos hereditarios y ya se encargan ellos de seguir el proceso sucesorio para dichos, para que él pasara a su nombre dichos bienes, ¿verdad? Es más común cuando la persona que quiere vender ya le urge, ¿verdad? Entonces, se le paga y ya se compran los derechos hereditarios, ¿no? (1806), por favor, Claudia. Artículo 1806. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, y en tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia, de las que hubiere aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, se puede vender un derecho hereditario, pero sin especificar los bienes de que se compone. En tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. Miren qué es lo que estaba comprando el comprador, la calidad de heredero del vendedor. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia, de las que se hubiera aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y las cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. 1807, si una misma cosa mueble se hubiera vendido a diferentes personas, prevalecerá la venta al que primero se haya en posesión de ella. O sea, si yo tengo un bien mueble y se lo vendo a Yasmin, a Blanca Luz y a Claudia, ¿qué compraventa es la que prevalece? El que tenga el bien en su poder. ¿Ah? Yo se lo vendí a las tres, pero el bien lo tiene Claudia. Entonces, esa es la compraventa que prevalece, ¿verdad? Ya las otras dos pues me tendrán que demandar para que yo les devuelva el dinero o para penalizarme de alguna forma, pero ya no van a tener derecho a tener el bien. ¿Verdad? El bien lo va a tener a la que se lo entregue, ¿verdad? A la compradora que se lo entregue. Ahora, si se trata de bienes inmuebles, aquí estamos al principio de prioridad. Se recuerdan, primero inscripción, primero en derecho. Acá, si yo le vendí el bien a Yasmin, a Blanca Luz y a Claudia, ¿cuál es la compraventa que prevalece? La primera que se inscribe en el registro de la propiedad. Yo por eso no doy cola en el registro de la propiedad. Imagínense que viene un mi cuate y yo le doy cola y resulta que él viene a inscribir la misma compraventa que yo. Y se inscribe la del primero. Chipilín, ¿va? Entonces, triste mi caso. Por eso no hay que dar cola en el registro, ¿verdad? Porque la primera que se inscribe es la que tiene el derecho, ¿verdad? Principio de prioridad. Y por eso es que debemos inscribir rápido también. Una vez se quejaba una persona conmigo de un notario, ¿verdad? Mire, me dices que yo hace un mes que le hice y ni siquiera lo ha presentado. Porque la señora ya había ido al registro de la propiedad y no lo habían presentado siquiera. Entonces, al final, tuvimos que hablar con el notario que nos extendiera el testimonio y lo presentamos, ¿verdad? Porque la señora ya no quería saber nada del cuadro. Entonces, más de un mes y no había presentado, porque otra cosa es de que en el registro se tarden, más jóvenes. Digamos, yo la última compraventa que yo inscribí, se tardó un mes, 20 días en inscribir. Y no me la rechazaron ni una vez. O sea, se fue limpia, digamos. Y se tardó un mes, 20 días. Afortunadamente, digamos, en el seguimiento electrónico que ustedes le pueden dar a los documentos, ahí va todo el historial paso a paso, ¿no?
Entonces se lo enseñé al cliente, mire, yo lo presenté en tal fecha. Y en tal fecha lo pasaron y mire, aquí se quedó parado. Hasta ahorita lo pasaron. Entonces, yo le puedo mostrar todo el historial. Pero, y si el que se atrasó fui yo, o sea, el mismo historial me delata, porque está cuando lo presenté, cuando lo asignaron a un operador, cuando lo asignaron a registrador auxiliar, cuando pasó a revisión, cuando pasó a firmas, todo. ¿Ah? Entonces, eso nunca me había pasado. En el registro de la propiedad, normalmente 5 o 6 días hábiles y ya está inscrita la transacción. ¿Verdad? Pero esta vez sí me defraudaron lo del registro, les digo. Ah, pero me explicaba mi cuate que a veces les pasa. A veces les pasa. Cuando hay mucha carga de trabajo, digamos, a veces se atrasa, más no es normal, pero a veces les pasa. Entonces, 1808. Si la cosa vendida fuera inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro. Y si ninguna lo ha sido, será válida a la anterior en fecha. ¿Estamos bien? Entonces, si se trata de derechos reales sobre inmuebles, va a prevalecer la venta que primero se ha inscrito en el registro. En el artículo siguiente, en el 1809, ya tenemos nosotros las obligaciones del vendedor. Nosotros aquí tenemos tanto las obligaciones del vendedor y más adelante vamos a ver las obligaciones del comprador. Primero las del vendedor. La principal obligación del vendedor es entregar el bien, ¿verdad? De forma pacífica y útil, ¿verdad? Le tienen que entregar la posesión del bien al comprador. Entonces la idea es que si yo le vendo un bien a Blancaluz, yo se lo tengo que entregar en el tiempo pactado, sin hacer ningún tipo de problema, ¿verdad? Esa es la idea. Artículo 1809. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. La entrega de la cosa se puede hacer de forma real, de forma simbólica o de forma legal. De forma real es cuando entregamos el bien, puro y simple, ¿verdad? Yo le voy a vender una computadora a Blancaluz y yo le entrego la computadora a Blancaluz, ¿verdad? Pero también puede haber una entrega de forma simbólica. Cuando, por ejemplo, yo yo voy a entregar, digamos, una notificación. Y yo le voy a entregar un lote a cada uno de ustedes, pero no se los entrego físicamente el lote, sino que lo que les entrego es un título, ¿verdad? Así un diplomita para la foto, ¿verdad? Para el acto simbólico. Y entonces ya posteriormente pues vamos a hacer la entrega real del bien. Pero miren, la entrega simbólica es básicamente es eso, una entrega simbólica solo para hacer como que, digo, para la foto, como estamos haciendo la entrega, pero realmente aún no se ha hecho la entrega del bien. Esa se hace posteriormente, ¿verdad? O la entrega también puede ser legal, ¿verdad? Hay algunos casos en que la ley establece que se tiene por recibida la cosa, aunque legalmente no se haya recibido aún, ¿verdad? Entonces esa es la entrega legal. Eso lo tenemos en el 1810. La entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal. La primera, o sea, la real, consiste en la entrega material de la cosa vendida. O del título si se trata de un derecho. La entrega simbólica se realiza empleando alguna forma o figura con la cual el comprador se da por recibido de la cosa vendida. ¿Verdad? Como les decía yo, se le hace entrega de un título que representa la entrega del bien, pero realmente no se lo hemos entregado todavía, pero él lo tiene por entregado, ¿verdad? Y la legal, que establece la entrega legal, tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador, aún sin estar materialmente entregada. Estos van a ser casos específicamente determinados en la ley. La compraventa, la entrega de la cosa se puede fijar un plazo,
por las partes, ¿verdad? Pero si las partes no fijan un plazo de entrega, entonces la entrega se tiene que hacer inmediatamente, ¿verdad? Yo puedo pactar con Blancaluz que la entrega se haga dentro de 3 meses. Entonces ella me paga la cosa hoy, o sea, la entrega dentro de 3 meses, no hay ningún problema. Pero lo tenemos que pactar. Si no lo pactamos, entonces yo le tengo que entregar lo que le estoy vendiendo inmediatamente. ¿Estamos bien? $1,811, por favor, Ruth. Si los contratantes no fijaren plazo, la entrega de la cosa vendida se hará inmediatamente, a no ser que se tratare de cosas cuya entrega debe prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella a la resolución del contrato o la resolución del contrato. Muy bien, entonces, si no fijamos un plazo, la entrega se tiene que hacer inmediatamente. A menos de que sean cosas que se tengan que preparar su entrega, entonces en ese caso se van a entregar dentro del plazo de 24 horas de la celebración del contrato. Y si el vendedor no entrega la cosa, entonces el comprador tiene 2 opciones. Puede resolver el contrato, o sea, puede terminar el contrato o puede pedir que le entreguen la cosa, ¿verdad? Puede pedir que se le ponga en posesión de la cosa. En el 1812 tenemos algunos casos en que se tiene por entregada la cosa vendida, ¿verdad? Aunque no se haya entregado físicamente la cosa. Por la transmisión del conocimiento o certificado de depósito o carta de porte. ¿A qué documento se refiere esto? Este conocimiento, eso se refiere a un título de crédito que se llama conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque y la carta de porte, esos 2 documentos representan mercadería en tránsito. Por ejemplo, cuando yo le doy la mercadería en Estados Unidos a un cargador para que me la traiga en barco para Guatemala, para acá, para el puerto Quetzal, esa mercadería que está en tránsito en barco, esa la vamos a representar por medio de un conocimiento de embarque. Ahora, si la mercadería en tránsito está por aire o por tierra, entonces ahí vamos a utilizar la carta de porte. ¿Estamos bien? Entonces, estos 2 títulos de crédito representan mercadería en tránsito. Esos títulos yo se los puedo endosar a una persona. Por ejemplo, yo se los quiero vender, yo le quiero vender las 100 computadoras que yo traigo de Estados Unidos a Blancaluz. Entonces, ¿cómo se las vendo? Yo se las puedo vender todavía estando en tránsito. Le endoso los documentos y se los entrego. Entonces, ella con esos documentos, ella puede ir y reclamar los bienes en la aduana cuando vengan. ¿Vamos bien? Entonces, al transmitir yo los títulos, el conocimiento de embarque y la carta de porte, se entiende, legalmente se entiende que yo le estoy transmitiendo la propiedad de las computadoras que esos títulos representan. Ahora, el certificado de depósito, lo emite un almacén general de depósito. Les explico rapidito. Un almacén general de depósito es una sociedad anónima especial. ¿A qué se dedican ellos? Cuando las personas están importando bienes, no siempre tienen dinero para pagar los impuestos. Entonces, yo ya tengo el bien aquí en Guatemala, pero no tengo para pagar impuestos. Entonces, yo puedo poner estos bienes en un almacén general de depósito. Entonces, ¿para qué sirve? Para depositar los bienes, como su nombre lo indica. Entonces, ellos se van a encargar del resguardo de los bienes mientras estén ahí. Cuando yo pague los impuestos, yo puedo sacar esos bienes del almacén general de depósito. La clave acá es que yo puedo ir sacándolos poco a poco. Yo traje 1000 computadoras, yo puedo sacar 100, pagar los impuestos de 100 y sacarlas, venderlas, y de ahí con lo que eso genere, pagar los impuestos de las demás, y así sucesivamente. O las puedo sacar solas de un solo, o las puedo vender, ¿verdad? Yo le vendo 500 computadoras a Blancaluz y 500 computadoras a Ruth. Y entonces les entrego los documentos que amparan dichas computadoras.
Ellas van al almacén general de depósito, pagan los impuestos y las sacan del almacén, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se refiere las cartas de porte o el conocimiento de embarque y el certificado de depósito. Por el hecho de fijar su marca al comprador con consentimiento del vendedor en las cosas compradas. Yo estoy comprando una vaca. Entonces yo compro la vaca y a mí el vendedor me permite que yo le ponga mi marca, ¿verdad? Marcan con un hierro caliente. Entonces, cuando yo pongo mi marca, aunque yo no haya pagado la cosa, aunque no me la hayan entregado, ya entendemos legalmente de que la vaca es mía. ¿Estamos bien? Yo ya le puse mi marca. Por cualquier otro medio autorizado por el uso. El uso es la costumbre, ¿verdad? Son las prácticas reiteradas que se llevan a cabo en determinadas poblaciones. Entonces, esas prácticas también las reconoce el código como legales. ¿Qué pasa si yo como vendedor no entrego la cosa? Entonces, yo debo devolver el precio que me pagaron más los intereses, ¿verdad? Más los daños y perjuicios. Miren, 1814. En caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, más los daños y perjuicios. Pero solo devolverá el precio si el comprador al tiempo de celebrar el contrato hubiere conocido el obstáculo que ha provenido la falta de entrega de la cosa. Entonces, esas son las principales obligaciones del vendedor. Ahora tenemos también las obligaciones del comprador. La principal obligación del comprador es pagar el precio, ¿verdad? Pagar el precio de la cosa que está comprando. Entonces, la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato, ¿verdad? Entonces, si yo me comprometí a pagar el precio en determinado día, en determinado lugar, en determinada fecha, determinada hora, de esa forma lo tengo que pagar, de la forma convenida en el contrato. Y a falta del convenio, el precio lo debo de pagar inmediatamente. En el momento en que estamos haciendo el contrato, ahí se tiene que pagar el precio. Miren, la obligación principal del comprador en el 1825, la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado en el lugar y en el momento en que se hace la entrega de la cosa. Dando y dando, dicen en mi pueblo. Estoy viendo un musicón ahí abajo. 1826. El comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa está obligado al pago de intereses en los siguientes casos. Yo no he pagado, pero ya recibí el bien. Aquí es al revés. En el otro caso habíamos pagado, pero todavía no habíamos recibido. Miren, si así se estipuló en el contrato, entonces tiene que pagar intereses. Si la cosa produce frutos o rentas, tiene que pagar intereses sobre esos frutos o rentas. Y si fuera requerido judicial o notarialmente para el pago. Se cumplió el plazo del pago y yo no pagué y me tienen que requerir notarial o judicialmente, entonces en ese caso también tengo que pagar intereses. En el 1827 establece cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló el plazo para el pago de la otra parte, si el comprador no paga el resto dentro del plazo que el juez le señale prudencialmente o no otorga la garantía convenida, puede el vendedor pedir la rescisión devolviendo la parte del precio pagado, deducidos los impuestos y gastos del contrato que hubiera hecho efectivos. Entonces lo que sucede acá es de que si yo ya pagué parte del precio y no se estipuló cuándo voy a pagar el resto, pues como no hay un plazo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acudir al juez para que el juez le fije un plazo para realizar el pago.
Y si dentro de ese pago no se realiza, dentro de ese plazo no me realizan el pago, entonces yo puedo rescindir el contrato, pero debo devolver la parte del pago que ya me hicieron, ¿verdad? (1828) Si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste a cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. Entonces, por ejemplo, si a mí me están perturbando o yo considero que estoy en riesgo de que me perturben, yo le puedo pedir al juez que autorice retener parte del pago, ¿verdad? Y si el juez me autoriza, pues lo voy a retener hasta que cese la perturbación. Y luego 1833, si se ha fijado plazo para el pago del precio y el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará desde la fecha de la entrega de la cosa y no de la estipulada en el contrato. Entonces, básicamente, jóvenes, esas son las obligaciones del comprador. Ya con esto solo nos quedaría pendiente la rescisión y la compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Y en la siguiente clase, si quieren, vamos a terminar con el contrato. Vamos a terminar este contrato compraventa y vamos a terminar, vamos a ver el contrato de mandato también. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde vamos? Ya solo queda el próximo sábado, licenciado. Sí, eso lo queda el próximo sábado, pero digamos los artículos que quedan pendientes son poquitos. Ah, Y a bueno. ver lo que falta del contrato de mandato. ¿Estamos bien? Entonces sí, es solo el último sábado, jóvenes, el próximo, y ya después exámenes finales. Sí, después pues, de vacaciones, ¿no? Y a ver qué dicen las autoridades universitarias, si me toca darles clases el otro año también, ¿verdad? Ustedes ahorita de derecho notarial no han recibido todavía derecho notarial. Ninguno. No. Sí, pues entonces es probable, porque a mí me ha tocado en el primer semestre del año, me ha tocado dar derecho notarial 1 y derecho notarial 3, ¿verdad? Entonces es muy probable que derecho notarial 1 me vaya a tocar dárselo. Y si me toca el 1, seguro que me toca el 3 y el 4 con ustedes. No, porque la sección que tengo ahorita en notariado 4, a ellos los traigo desde notariado 1. Notariado 1, notariado 3 y notariado 4, ¿verdad? En su caso, si seguimos el mismo camino, los voy a traer desde civil 4, notariado 1, notariado 3 y notariado 4. Solo la 2 no me la han dado todavía, ¿verdad? Entonces, a lo mejor son un montón de clases, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dicen las autoridades universitarias, qué clases me asignan para el siguiente semestre y a ver si tengo el gusto de tenerlos otra vez. Pero todavía nos queda una clasecita más, ¿verdad? Antes de despedirnos. Entonces, ¿sí, Minor? Buenas tardes, solo una consulta. Cuando antes de la pandemia, ¿en dónde daba presencial clases? Porque en el caso de nosotros somos de San José Pinula, ¿verdad? No creo que nos asignen si el otro año es presencial. Fíjense que yo estoy asignado en Villanueva. No he dado clases presenciales porque yo empecé a dar clases con la pandemia, ¿verdad? Ya dentro de las reglas de la pandemia. Entonces, lo más seguro, salvo disposición de encontrados, que me va a tocar en Villanueva. Si tocan ya clases presenciales. Entonces, lo más seguro es que es Villanueva. Aunque no sabemos, ¿verdad? Por ahí me asignan a San José Pinula, pero lo más seguro es que Villanueva. Pero hasta el momento, a mí no me han dicho nada sobre las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, hasta nuevo aviso, pues, seguimos en virtual, ¿verdad, jóvenes? Hasta que las autoridades nos digan. Entonces ya lo pondrán en conocimiento de ustedes también y ya, pues, ya tendremos el gusto de vernos en persona, pero hasta la fecha, pues, no nos han dicho nada aún. Tengo entendido que ya prácticamente
El país ya está completamente abierto, ya quitaron la mascarilla en centros educativos, al menos la obligatoria, ¿verdad? Ahora ya es opcional. Entonces, ya si ustedes dan en la calle, ya anda toda la gente sin mascarilla, ya anda normal, ya la mayoría estamos vacunados o ya nos dio, ¿verdad? Entonces ya estamos inmunizados de alguna forma. Pero el riesgo sigue ahí, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pero ya es un riesgo de cada quien. Pero vamos a ver qué dicen las autoridades si deciden ya abrir la universidad. Entiendo de que hay muchas conveniencias en el sistema virtual, pero también hay muchos inconvenientes, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no es igual la clase que podamos dar nosotros virtual a la clase que podamos dar